vamos a comenzar ya. Para educar, Para que igual podamos ir más temprano. Ya. Con esto estaríamos completando el material para el primer parcial, ¿ya? Entonces incluye este tema. De todas maneras, para los que no puedan venir, les voy a compartir algún material que pueda ayudar, ¿ya? Entonces, hablábamos acerca de la fiebre reumática, de la cardiopatía reumática, ¿no? Y lo que dijimos es que, en esencia, tiene que existir un microorganismo patógeno, ¿no? En la fiebre reumática, ¿verdad? Pero la fiebre reumática no está causada en sí por el proceso infeccioso, primordialmente, sino por un proceso autoinmune, ¿no? Porque el estreptococo, como habíamos analizado, no tiene esa capacidad de provocar daño a los tejidos, ¿no? Pero el proceso autoinmune que se desencadena por el contacto con el estreptococo es el que hace el daño. Ese era un tema de la unidad infecciones cardíacas. Pero uno que produce verdaderamente un proceso infeccioso y que daña directamente al corazón es la patología denominada endocarditis infecciosa. Entonces, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, entonces, vamos a decir lo siguiente, que la endocarditis infecciosa es una infección generalmente bacteriana que va a ser de la superficie más interna del corazón, es decir, el endocardio o la superficie endotelial, ¿no? La capa más interna del corazón, la que básicamente está en contacto directo con la sangre. ¿Bien? Bueno, ¿en qué consiste este proceso infeccioso denominada endocarditis infecciosa? Consiste en la formación de vegetaciones que van a estar colonizadas por microorganismos y estos microorganismos tienen sí la capacidad de producir daño directo al corazón. Obviamente que como hay microorganismo, en el corazón van a participar células inflamatorias, ¿no? O sea, la inmunidad normal, tratando de vencer a este microorganismo. Van a producir inflamación, obviamente en la zona. Así que adicional al daño causado por el microorganismo, se va a producir daño en el corazón producido por las células inflamatorias del sistema inmune. Ahora bien, en acá sí que compartimos el objetivo o el tejido blanco de los microorganismos, porque de nueva cuenta las válvulas cardíacas son las que primordialmente son afectadas por esta patología, ¿no? Igual era en la fiebre reumática, las principales estructuras que eran perjudicadas eran las válvulas. Aquí sucede lo mismo. Por lo tanto, vean, cuando hablamos de vegetaciones, estamos hablando básicamente del aspecto de una verruga, ¿no? Una lesión, como están viendo en esta imagen, que es una pieza anatómica. Es una verruga que básicamente va a crecer en la superficie del corazón. Pero esta verruga está infectada, tiene microorganismos. Eso es lo que vamos a ir conociendo. ¿Qué puede producir esta verruga cuando aparece en el corazón? Bueno, inicialmente tenemos que entender lo siguiente, que hay una clasificación de la endocarditis infecciosa. Puede ser aguda o subaguda. ¿Esto de qué va a depender? Del agente etiológico, porque en el desarrollo de la endocarditis infecciosa hay varios agentes infecciosos. No es como la fiebre reumática, que tiene que ser específicamente, ¿no?, el estreptococo beta hemolítico. En este caso no. En este caso hay distintos tipos de gérmenes y dependiendo del tipo de germen, algunos pueden manifestar la endocarditis infecciosa en poco tiempo, es decir, de forma aguda. La presentación aguda es la más grave porque va a causar mayor destrucción del tejido valvular y va a provocar cambios en la dinámica de la función del corazón. Por ejemplo, puede establecer una insuficiencia valvular. Cuando la insuficiencia valvular se presenta de forma aguda, entonces sobreviene o más bien el corazón no puede adaptarse a ese cambio.
y sobreviene cuadros graves, inclusive insuficiencia cardíaca aguda. En cambio, también existen presentaciones subagudas, que demora más tiempo en presentarse. Entonces, en el caso que sea una presentación subaguda, el cuadro clínico es mucho más tardado en presentarse, inespecífico. También se produce daño en la válvula, pero el daño es poco a poco y al corazón le da tiempo para adaptarse a esos cambios producidos por el daño. Entonces, este paciente podría estar mucho tiempo sin síntomas, pero sí se podría dejar una secuela a largo plazo. Bueno, otra forma de clasificar es, dependiendo el tipo de válvula donde se afecta la función cardíaca, las válvulas pueden ser afectadas directamente a nivel de la válvula con la que uno nace. A eso se denomina válvula nativa, ¿no? O la válvula afectada puede ser una prótesis valvular, ¿no? Una prótesis mecánica, por ejemplo. Ahora, ¿por qué razón una persona podría tener una prótesis valvular? Porque tenía una valvulopatía y la válvula verdaderamente ha llegado a niveles que ya el paciente requería que reemplacemos esa válvula. ¿Cuáles podrían ser las causas probables? Pues, por ejemplo, cardiopatía reumática, ¿no? La cardiopatía reumática puede afectar las válvulas cardíacas hasta el nivel de requerir una nueva válvula, ¿no? Entonces ahí bien, vean, se clasifica según la válvula que afecta, si es nativa o si es prótesis. Luego también podemos clasificar la endocarditis infecciosa dependiendo del tipo de paciente en el cual se presenta, ¿no? En referencia a usos o asociaciones clínicas del paciente. Por ejemplo, cuando hablamos de endocarditis infecciosa, para suponer qué agente etiológico podría ser el causante, tendríamos que saber si el paciente es usuario o no de drogas endovenosas, porque dependiendo de si es o no usuario de este tipo de drogas, el agente causal va a ser diferente, ¿no? También tendríamos que saber si se está presentando la cardiopatía en una persona con cardiopatía congénita o no. Todo eso es importante. Y también se va a clasificar la endocarditis infecciosa dependiendo del tipo de agente patógeno involucrado. Ahora bien, antes a esta endocarditis se la denominaba endocarditis bacteriana, pero hoy en día ha cambiado el nombre y es endocarditis infecciosa. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de esta endocarditis no solo va a participar bacterias, gram positivas o gram negativas, también van a participar o va a incluir el origen micótico, es decir, la presencia de hongos en el tejido cardíaco, que está infectando el tejido cardíaco, ¿no? Entonces, por eso ahora se llama endocarditis infecciosa. Bueno, hay distintos factores de riesgo, ¿no? Vimos que es importante saber diferenciar cuáles son los factores de riesgo, y esto es obviamente pregunta de examen, ¿no? Se les está enlistando. Bueno, a ver, ¿cuáles son los factores de riesgo? Porque no todos estamos con un riesgo igual, ¿no? Hay personas que tienen mayor o menor riesgo. Entonces, vamos a dividir o clasificar los factores de riesgo como no cardíacos y cardíacos. En la parte de no cardíacos se incluyen el uso de drogas endovenosas. ¿Pero por qué? Bueno, si una persona usa droga endovenosa, pues está expuesto primero a que cuando se inyecta esta droga, pues normalmente se comparten las agujas con otros usuarios del mismo tipo de sustancia de abuso, ¿no? Entonces, tampoco no se toma previsiones, ¿no? Muchas veces para inyectarse la droga, porque incluso para inyectar un fármaco, sí hay que hacer asepsia y antisepsia de la zona, ¿no? De donde se va a inyectar, pero en este caso no. El uso de droga endovenosa suele estar asociado también a condiciones poco higiénicas para el uso de esta droga. Por eso, ya vamos a ver qué ocurre en este caso. El sexo masculino también es un factor de riesgo, pero obviamente no por el hecho de ser varón directamente estamos en riesgo,
sino que el ser varón y estar expuesto a otros factores de riesgo nos da mayor riesgo que el sexo femenino. La edad avanzada, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el uso o el estar expuestos a un procedimiento dental también es un factor de riesgo. Pero, ¿qué tipo de procedimientos dentales? No todos, ¿no? Tapar una caries, hacer algunos trabajos de limpieza, por ejemplo, no implica un factor de riesgo. Pero hay otros procedimientos dentales, ¿no? Donde nos cortan la encía o se remueve el diente por alguna causa y que implica bastante sangrado. Esos son factores de riesgo, ¿no? Algunos procedimientos dentales implica como un factor de riesgo. Ya vamos a saber por qué. Luego, el hecho de tener procedimientos como estar en diálisis, algunos pacientes que están en diálisis usan un catéter que lo conectan directamente a la yugular o a la subclavia. Entonces, ese catéter que está presente en el paciente para que se conecte a la máquina de hemodiálisis es un factor de riesgo porque es una puerta de entrada de bacterias a la sangre. Bien, entonces, permanente o acceso venoso permanente. Bien. Ahora, las causas cardíacas, ¿cuáles son? Por ejemplo, lesiones valvulares degenerativas provocadas por la cardiopatía reumática. Por ejemplo, la presencia de cardiopatías congénitas, la presencia de prótesis valvulares de cualquier causa que haya sido el motivo a cambiar la prótesis, insuficiencia mitral, cardiopatía reumática. Que una persona haya tenido endocarditis antes la predispone con mayor fuerza a tener nuevamente endocarditis, y la cardiomiopatía hipertrófica también son causas. Bueno, entonces reitero, la válvula mitral es nuevamente la válvula más afectada entre las 4 válvulas que tiene el corazón, ¿no? Dijimos que la endocarditis infecciosa afecta mucho las válvulas. Y nuevamente, miren cómo la pulmonar queda como la válvula menos afectada. Bien, ahora yo les comentaba, ¿no?, que la cardiopatía reumática lo que produce es estenosis e insuficiencias valvulares, que son los 2 tipos de valvulopatía. Pero la endocarditis infecciosa con más fuerza produce lo que son insuficiencias valvulares. Puede ser insuficiencia mitral, aórtica, tricuspidia o pulmonar. Casi no se ve, no provoca estenosis. En cambio, la cardiopatía reumática, más que insuficiencias, produce con mayor frecuencia estenosis valvulares. Doctor, la última clase fue sobre cardiopatía reumática, ¿no? Sí. Es que no pude venir. Ah, ya, sí. Se los voy a subir, pero las diapositivas para que lo puedan analizar, ¿ya? Ya. Ahora, en la clase tengo que explicarles algo. Ustedes saben que en el corazón en todo momento hay presión, ya sea en el ventrículo como en la aurícula, ¿no? Entonces yo les voy a poner un ejemplo aquí, solo didáctico. Digamos que tenemos aquí las cámaras cardíacas. Aquí está la aurícula izquierda y aquí está el ventrículo izquierdo. Esta sería la válvula mitral, ¿verdad? Ya, entonces, dice la regla que el punto donde se asienta la infección en la válvula suele ser donde se está expuesto a mayor presión. O sea, la válvula tiene dos caras, una cara auricular y una cara ventricular. Entonces, ¿cuál de las 2 caras normalmente está expuesto a mayor presión? La del ventrículo, ¿no? Porque en el ventrículo la presión va de 0 a 120 milímetros. En cambio, en la aurícula va de 0 a 4 milímetros de mercurio. ¿Bien? Entonces, ¿dónde se infecta más frecuentemente la válvula? En el punto donde hay mayor presión. Ahora, si hablamos de las válvulas semilunares, aquí estaría la aorta, ¿no ven? La aorta. Entonces, aquí teníamos una válvula semilunar, sería la válvula aórtica. Bien, entonces la válvula aquí está expuesta a un mínimo de 60 y a un máximo de 120. Pero aquí, en la cara de la arteria aórtica, la válvula va a estar expuesta a presiones de 60 mínima y 120 máxima, ¿no? Entonces, claramente la cara aórtica tiene mayor presión que el ventrículo.
por lo menos porque tiene una diástole, ¿no? Que es 60 la mínima. Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos que comentar el hecho de que en la cara con mayor presión se va a ver implicada o afectada. Bien, bueno, continuamos. Ahora, fisiopatología. ¿En qué consiste fisiopatológicamente? Lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible, la información. Bueno, primero, tiene que existir una lesión, dice, en el corazón. Lo primero que necesitamos es una lesión en el endotelio, en el endocardio, en la superficie valvular. Si no hay lesión en un punto específico de la cara más interna del corazón, no va a haber endocarditis. Bien, entonces, una vez que hay lesión, en ese punto van a comenzar a agregarse plaquetas, ¿no? Porque las plaquetas se activan cuando encuentran un punto de lesión dentro del corazón o dentro de los vasos sanguíneos. Pero en este caso el punto de lesión es el endocardio o el endotelio cardíaco. Entonces en ese puntito se agrega una plaqueta, se activa y llama a otras plaquetas, ¿no? Cuando las plaquetas se agregan y luego se añade a esto fibrina, a esa estructura se le denomina como trombo, ¿no? Porque es un estado patológico. Pero recuerden que cuando se agregan plaquetas y fibrina, en condiciones fisiológicas, a eso denominamos coágulo, ¿verdad? Por ejemplo, cortamos un vaso sanguíneo, en el punto del corte, como una respuesta fisiológica normal, las plaquetas se agregan, se activan y añaden fibrina para formar un tapón, ¿no? Para que no haya hemorragia. Pero eso es un coágulo. En cambio acá, la formación no es por un estado fisiológico, sino que es porque ha habido una lesión endotelial verdaderamente y se forma un coágulo patológico. Y cuando los coágulos de sangre son patológicos, a eso se denomina trombo. ¿Bien? Entonces, se ha formado un trombo. Es un coágulo pequeñito, pero ese coágulo pequeño básicamente no nos va a hacer daño, no va a provocar daño al corazón. Pero sucede que por diversos motivos aparecen bacterias en la sangre. Normalmente no hay bacterias en la sangre. ¿Bien? ¿Y por qué tendría que haber bacterias en la sangre? O sea, bacteriemia, por la exposición a, por ejemplo, drogas endovenosas. Cuando una persona se inyecta una droga endovenosa, en ese momento comienza la invasión de microorganismos porque se está usando, por ejemplo, y muy probablemente bacterias que otra persona ha usado, ¿no? Para igual usar la droga. Otra cosa que puede provocar presencia de bacterias en la sangre es precisamente el trabajo a nivel de la cavidad oral, es decir, trabajo en odontología, ¿no? Te cortan la encía y la cavidad oral pues tiene un montón de microorganismos, ¿no? Entonces, esos cortes aprovechan los microorganismos para ingresar a la sangre. Bien, eso es lo que ocurre. Ahora, normalmente, cuando nos hacen procedimientos dentales, hay bacteriemia, pero como no hay lesión y no hay trombo, no pasa nada. Pero en la persona que se ha generado un trombo en el corazón, la bacteriemia invade el trombo inicialmente, que no era malo, no era peligroso, pero como está invadiendo el trombo, entonces las bacterias van a comenzar a multiplicarse en el trombo. A eso se va a añadir más plaquetas, más fibrina. Las bacterias van a comenzar a multiplicarse. Han invadido y han colonizado el trombo inicial, haciéndolo crecer y provocando, eso va a ser más bien una fuente de infección. A eso se denomina vegetación, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento o el proceso por el cual va a ocurrir. Acá tenemos en forma de un mapa conceptual. Entonces dijimos, se necesita una lesión endotelial. ¿Qué tipo de lesión? Por ejemplo, la cardiopatía reumática lesiona la válvula. Entonces la válvula ya tiene un punto de lesión, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, cuando ocurre esto, la lesión endotelial, se van agregando plaquetas y fibrina en el punto de la lesión inicial. En ese momento, ese trombo que se ha formado
lo vamos a denominar endocarditis trombótica no bacteriana, porque es un trombo limpio, aséptico. Pero ocurre un procedimiento dental, quizás puede ser que el paciente se inyecte una droga en condiciones no higiénicas, entonces permite que en la sangre aparezcan bacterias viables. Estas bacterias, al pasar por el corazón y encontrarse con el trombo no bacteriano, colonizan el trombo y se forma un trombo infectado, séptico, que va a comenzar a crecer y crecer y crecer. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando este trombo crece? La infección en sí mismo va a producir destrucción valvular, ¿no? Y dependiendo qué tan rápido destruye la válvula y qué tanto la destruye, se va a establecer manifestaciones clínicas, que como les decía, las manifestaciones pueden ser agudas o subagudas, pero la vegetación no se detiene ahí. Este trombo está grande, entonces el trombo puede potencialmente desprenderse de su sitio, ¿no? O sea, estaba en la válvula y en algún momento puede desprenderse. Y ese trombo, dependiendo de qué ventrículo sale, puede ir a parar a la periferia, provocando lo que se conoce como embolia pulmonar, ¿no? Ese trombo se desprende, sale del corazón, pero va a salir a algún punto, se va a impactar, va a ocluir el flujo sanguíneo de algún punto del organismo. Si sale del ventrículo izquierdo, por ejemplo, podría ir a la circulación cerebral y podría provocar un ACV o EBC, o sea, un accidente cerebral vascular. Eso es lo que puede ocurrir. Otras veces, ese trombo, si sale del ventrículo izquierdo, podría ir, por ejemplo, a la arteria mesentérica, provocando un infarto intestinal. O si el trombo sale más bien del lado derecho del corazón, puede ir hacia la circulación pulmonar y podría provocar un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, ya vemos cómo la endocarditis infecciosa puede provocar destrucción o daño al tejido cardíaco, o puede provocar más bien embolias sistémicas o embolias pulmonares. Ahora, el hecho de que tengamos infección en el corazón, eso es pues un punto para que potencialmente aparezca la sepsis, ¿no? Es decir, un proceso inflamatorio infeccioso que está produciendo daño o repercusión general en el organismo. Es un foco de infección, el cual es difícil de tratar. Entonces, todo esto va a ser manifestaciones que el paciente pueda tener, porque como hay infección, normalmente, ¿qué pasa con el organismo cuando hay infección? Temperatura puede elevar, fiebre, ¿no? Fiebre. Entonces puede producir fiebre, claramente, porque es un punto de infección, ¿no ven? Son manifestaciones generalizadas o sistémicas. Ya, aquí les voy a presentar cómo es que ocurre, con gráficos ya también. Tenemos la válvula. Bien, ahí está la válvula limpiecita, está bonita. Ahora, por algún motivo ha habido una lesión. Aquí está, miren, ahí está la lesión. Ya no está lisita, ¿no? Aquí vean cómo tiene estos puntos como picos. Eso está simulando que es una lesión. Entonces, la sangre que va circulando por el corazón o las plaquetas identifican esta lesión y comienzan a agregarse, ¿no? Se activa una y comienza a agregarse otra y otra y otra y otra, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una plaqueta se activa otras plaquetas. Entonces aquí ya se está formando un tapón plaquetario. Luego, unas fibras o unas hebras van a hacer que la unión de las plaquetas sean más fuertes. A esas fibras o hebras se las denomina fibrina. Entonces, plaqueta más fibrina, a eso se llama trombo. Y a este proceso se denomina específicamente endocarditis trombótica no bacteriana. Hasta este punto, el paciente no está en riesgo de destrucción valvular, está tranquilo. No va a ser fiebre porque no hay infección, pero por algún motivo aparecen microorganismos en la sangre. La presencia de microorganismos en la sangre se denomina bacteriemia, ¿no? Entonces, cuando las bacterias o los microorganismos reconocen o encuentran al trombo, lo colonizan.
y al colonizarse comienza a crecer el trombo, ¿no? Comienza a crecer el trombo y obviamente se van a agregar más plaquetas, también crece porque están multiplicándose las bacterias. Entonces, cuando ya se han multiplicado las bacterias, se ha agregado más plaquetas y se ha incorporado más fibrina, deja de llamarse, trombo, y ahora pasará a llamarse vegetación. Ahora depende qué agente infeccioso sea. Algunos agentes infecciosos producen destrucción rápida de la válvula, algunos no. Algunos agentes van a tener la cualidad de ser de presentación subaguda o aguda, ¿no? Ahí está. Y luego que la endocarditis ha terminado, ya sea porque ha habido intervención médica o ya sea que el paciente se ha curado pues, de forma espontánea porque el sistema inmune le ayudó a resolver la infección, ha quedado secuelas, la válvula ya está lesionada. Puede ser una lesión leve, moderada o grave, pero ya se ha iniciado una lesión en el corazón. Todo este es el procedimiento o el proceso por el cual aparece la endocarditis infecciosa. Bueno, entonces, lo que nos interesa saber es qué bacterias pueden provocar endocarditis infecciosa. Lo más probable o lo más frecuente es que participen de la familia de los Staphylococcus y de los Streptococcus. Bien, ahora, entre los dos, ¿cuál será el que produce mayor daño o valvular y se va a presentar más agudamente con una repercusión clínica más grave? La familia de los Staphylococcus. Bien, los Streptococcus también producen endocarditis infecciosa, pero la característica es que la presentación suele ser más tardada, es decir, subaguda, y no provoca tanto daño valvular, ¿no? Eso es lo más frecuente, aunque obvio, el estreptococo en algunos casos puede provocar daño grave, así como el estafilococo a veces puede no provocar daño tan grave, pero las características son las que acabo de mencionar, ¿no? Bien, entonces, tenemos que saber que también los microorganismos, dependiendo de la válvula, tienen una preferencia. Por ejemplo, si tenemos endocarditis infecciosa en una válvula nativa, es decir, con la que hemos nacido, el germen que usualmente más implicado se ha visto es de la familia de los Streptococcus. En cambio, si la endocarditis se desarrolla en una válvula protésica, se ha analizado que el germen más implicado es de la familia de Staphylococcus. ¿Okay? Entonces, también tenemos que ver que cuando el paciente recibe una prótesis valvular, depende de si la endocarditis se establece de forma aguda o después de mucho tiempo de haber colocado la válvula, también va a haber diferencia de germen implicado. Bueno, esto es solo letra. Ahorita les voy a mostrar un cuadro que les va a ser más sencillo. ¿Entienden? Este cuadro es clave y obvio en el examen. Vean, esta sigla dice endocarditis en válvula nativa. Bien, endocarditis en válvula nativa. Entonces, del total de pacientes que tengan endocarditis en esta válvula nativa, se ha hecho la cuantificación aproximada de cuáles son los gérmenes responsables. Y como pueden ver, los Streptococcus son responsables de hasta el 60% de casos de endocarditis en una válvula nativa. Pero ¿cuál es el germen específico o estreptococo específicamente más frecuente que produce endocarditis en válvula nativa? El Streptococcus viridans, ¿no? Entonces, las preguntas vienen así. En un paciente con válvula nativa que desarrolla endocarditis infecciosa, ¿cuál es el germen más frecuentemente implicado? Y se les pone una lista, ¿no? Y la respuesta sería Streptococcus viridans, ¿no? Ahora, eso es en un paciente con válvula nativa, pero no usuario de droga endovenosa. Bien, cuando el usuario es consumidor de droga endovenosa y la endocarditis se ha desarrollado en válvula nativa, cambia la cosa. Miren, el germen implicado son los Staphylococcus principalmente, con menos frecuencia los Streptococcus,
¿no? Pero vean cómo se tiene que diferenciar a los pacientes para tratar de adivinar cuál es el germen implicado. Eso es lo que tenemos que saber. Ahora, si el paciente viene con historial de que tiene prótesis valvular y se ha desarrollado la endocarditis en la prótesis, hay que saber, ¿la prótesis se ha colocado recientemente o ya hace tiempo? Porque si se ha colocado recientemente, vean que el germen más implicado nuevamente es el estafilococo, hasta en un 50% de los casos. En cambio, si el paciente tiene prótesis valvular, pero la endocarditis se desarrolla después de mucho tiempo, más bien pensaremos que probablemente y con mayor frecuencia el germen responsable es el estreptococo, ¿no? Entonces, tienen que saber cuál es el germen más frecuente en cada uno de los casos. No es necesario aprender en segundo lugar, tercer lugar. A mí me interesa que sepan en cada caso cuál es el más frecuente. Entonces van a estudiar bien esa tablita, que les va a servir. Obvio que también en las barreras hay para su propia guía. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, el cuadro clínico depende del germen, ¿no? Les decía, si es un estreptococo, lo más probable es que el daño sea leve y de instauración lenta. Entonces, va a ser una presentación subaguda que puede desarrollarse a lo largo de semanas o meses. Pero también les decía que los estafilococcus usualmente producen cuadros graves porque producen mayor destrucción de la válvula. En este caso, como va a haber destrucción grave y rápida, el cuadro clínico puede ser mucho más grave. El paciente puede inestabilizarse hemodinámicamente y puede incluso llegar a fallecer. En cambio, en la presentación subaguda, el paciente puede tener síntomas inespecíficos y podría ser difícil llegar al diagnóstico final. Todo esto es lo que tenemos que saber. Entonces, para saber el cuadro clínico, cómo se va a manifestar en un paciente, depende de la virulencia, ¿no? Estafilococcus son más virulentos que los estreptococos. ¿Qué significa esta virulencia? Es la calidad de un microorganismo de producir un proceso clínico más o menos grave. Entonces, los estafilococcus son más virulentos que los estreptococcus cuando estamos hablando de endocarditis infecciosa. ¿De qué depende el cuadro clínico? De cuán afectada sale la válvula. Si es una afección leve, el cuadro clínico igual va a ser leve, pero si es una destrucción grave, el corazón va a sufrir consecuencias graves en su función. Depende de eso el cuadro clínico. También depende si el paciente ha desarrollado desprendimiento de la vegetación y potencialmente se ha provocado una embolia, ¿no? Todo eso implica cómo se va a manifestar clínicamente. Más frecuentemente, cuando hay endocarditis, la presentación suele ser muy inespecífica, es decir, la mayor parte de las veces la presentación es de forma subaguda, ¿ya? Solo algunas veces es aguda. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones subagudas más frecuentes? Fiebre, tanto en apartado de síntomas como signos. El signo más frecuente de la endocarditis infecciosa, fiebre. Luego, otros síntomas, escalofríos, debilidad, malestar, sudores, pérdida de apetito, cefalea, y toda esta regla o esta serie de síntomas ya son un poco menos frecuentes. De hecho, en este cuadro se manifiesta en qué porcentaje suele presentarse en cada uno de los pacientes. Pregunta clásica de examen nuevamente. Puedo preguntar cuál de los síntomas suele ser más frecuente en pacientes con endocarditis infecciosa y tiene que ver que es la fiebre. En el caso de signos, igual, vean, están con porcentaje. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el paciente? Fiebre, soplo cardíaco, que puede ser que haya aumentado o sea un soplo cardíaco nuevo. Vean, hay un montón de manifestaciones clínicas, pero algunas son pues muy poco frecuentes, otras son más frecuentes. Por eso les decía, saber si el paciente tiene endocarditis a veces es muy difícil, porque fiebre puede ser producto de otras infecciones pulmonares, urinarias y a otro nivel. Escalofríos tampoco no es nada específico, ¿no? Debilidad, y ninguno de estos síntomas es algo específico, ¿eh? En cambio, acá vean también que algunos síntomas son inespecíficos,
Entonces, las preguntas suelen venir en el orden de saber cuáles son los signos o síntomas más específicos en cada caso. Bueno, continuamos. Entonces, hay lesiones muy características de la endocarditis infecciosa, aunque aparecen tarde, pero hay lesiones como por ejemplo, vean este dedito, estos puntos rojos son los denominados astillas hemorrágicas o hemorragia en astilla, está en el lecho subungueal, ¿ok? Luego pueden ver hemorragias subconjuntivales, acá está esta, la hemorragia subconjuntival. Luego, ¿qué puede haber? Unas lesiones muy características en el fondo de ojo, a eso se denomina manchas de Roth. Ahora les voy a mostrar. Luego pueden aparecer petequias, miren, en las extremidades inferiores está mostrando la petequia, ¿no? Hemorragias que se puede ver en la piel. ¿Ok? Entonces hay un montón de estas presentaciones que nos pueden ayudar a entender qué está pasando con el paciente. Reitero, pensar si quieren endocarditis infecciosa es muchas veces difícil. La historia clínica suele ser poco específica. Puede que el paciente llegue y que haya estado con fiebre muchas veces, pero el médico no va a ser lo primero que piense en endocarditis, va a buscar otras fuentes de infección pulmonar, urinario, ¿no? Y es difícil llegar a los diagnósticos porque más frecuentemente la presentación es subaguda, ¿no? Es como que un paciente llegue con ustedes y les diga, ¿sabe qué, doctor? Desde hace unos 2 meses tengo fiebre, cuando me da fiebre me da escalofríos, tengo un poquito de tos, ¿no? Entonces ustedes analizan al paciente, pero ese cuadro puede ser por cualquier cosa. Lo último en que pensarán será endocarditis infecciosa, pero por eso viene la regla, hay que ver al paciente en su totalidad, de cabeza a pies, independientemente del motivo de la consulta, ¿no? Ustedes podrían pensar, preguntarle, ¿ya ha tenido tos? Y el paciente sí, pero ustedes estarían pensando en que por ahí es un problema de la faringe, del pulmón. Entonces, si no hacen un análisis completo del paciente, por ejemplo, ver las uñas del paciente, quizás tiene estas astillas, aunque son poco frecuentes, pero, miren, hay una astilla, una hemorragia en astilla. Y le revisan los pies y había tenido petequias. Y entonces dicen, raro, estoy encontrando cosas que podría significar la presencia de endocarditis y no solo de una infección pulmonar. Entonces, acá tenemos las lesiones. Miren, estos nódulos son nódulos subcutáneos, ¿bien? Son manifestaciones, aunque poco frecuentes, pero ya nos ayuda a tener mayor sospecha del caso. Aquí está nuevamente ampliado las hemorragias en astillas, ¿no? Acá vean, se hace fondo de ojo y la mancha de Roth aparece en la retina. Estas son las manchas de Roth, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir hacer un fondo de ojo? Pero no, es poco frecuente. Entonces, nuevamente, te reitero, las manchas, o más bien la presentación clínica es muy inespecífica y por lo tanto, llegar al diagnóstico de endocarditis es un poco complejo. Bueno, pero si tienen alguna pregunta o duda hasta este punto, adelante, por favor. Bien, ahora vamos a decir cómo específicamente diagnosticamos endocarditis infecciosa. Entonces, hay criterios patológicos y criterios clínicos de Duck. Criterios modificados de Duck se denomina. Criterio patológico no me interesa que aprendan, porque dice que hay que agarrar la vegetación y se lo analiza al microorganismo y nos dicen que si es o no vegetación en verdad, pero no es algo que vayamos a ver. Lo que vamos a ver constantemente es la clínica del paciente. Entonces a mí me interesa que sepan los criterios clínicos de Duck. Ahora, para hacer un diagnóstico confirmado, un diagnóstico definitivo, como dice acá, de los criterios de Duck, que existen criterios mayores o menores, para hacer el diagnóstico definitivo necesitamos 2 criterios mayores o principales. Esa es una opción. Otra opción es un criterio mayor y 3 menores. Y la última opción es
tener 5 criterios menores presentes para decir, esta es una endocarditis infecciosa presente. Bien, entonces también pregunta de examen, ¿cómo diagnosticamos definitivamente la presencia de endocarditis infecciosa? En base a los criterios de Duke, también se puede hacer un diagnóstico probable o incluso rechazar el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Pero a mí no me interesa esto, me interesa que sepan esto, criterio definitivo. Ahora, acá les estoy presentando los criterios principales o criterios mayores. Bien, entonces existen dos posibilidades, o más bien dos criterios mayores. Uno y aquí está dos. El primer criterio mayor es la presencia de hemocultivos positivos. Bien, no vamos a indagar, no vamos a entrar mucho en detalle acerca de hemocultivos, pero si le hacen hemocultivo al paciente y crece un germen asociado a endocarditis infecciosa, podemos decir que es positivo. Para decir que el criterio de hemocultivo es positivo, tenemos toda esta serie de opciones. Bien, cualquiera de estas opciones hacen positivo al criterio de hemocultivo positivo, pero no pueden tener dos criterios mayores de hemocultivo. O sea, digamos, hacen un hemocultivo y en el hemocultivo sale estafilococos y estreptococos, no quiere decir que ya tiene dos criterios mayores, solamente está cumpliendo un criterio mayor, que es el criterio de hemocultivo. ¿Ya? Pueden estar una o más opciones de hemocultivo positivo, pero solo podemos dar una calificación de un punto. ¿Bien? ¿Y cuál entonces sería el otro criterio mayor? Evidencia de que ha habido infección o daño endocárdico. ¿Cuáles son mis opciones para decir que el criterio de daño endocárdico está presente? Primero, en el ecocardiograma. Podemos hacerle un ecocardiograma y podría aparecer la presencia de una vegetación. ¿Bien? Ese es un criterio mayor positivo. O puede que el paciente ya tenga prótesis valvular y sobre la prótesis sin explicación alguna está comenzando a fallar su función. Bueno, también puede aparecer en el ecocardiograma la presencia de un absceso a nivel cardíaco, porque el ecocardiograma nos ayuda en eso. Entonces, cualquiera de estas opciones sigue siendo solamente uno. Pueden estar presentes 2, 3 de estas posibilidades, pero aunque esté una o tres, sigue siendo solamente un criterio mayor que tenemos. También, adicional al ecocardiograma, el examen físico nos sirve. Si nosotros tenemos la certeza de que el paciente no tenía antes soplo y ahora le estamos revisando y hay soplo, también es una opción para decir que el criterio de daño endocárdico es positivo. Bien, esos son los criterios mayores. Entonces, solo podemos calificar de cada apartado uno, por más que estén presentes 2 o 3 opciones en el paciente. ¿No? Entonces, máximo podemos obtener de acá 2 criterios mayores. Y los criterios menores, ¿cuáles son? Por ejemplo, la presencia de algo que predisponga a que se desarrolle endocarditis infecciosa, drogas endovenosas, por ejemplo, fiebre, fenómenos vasculares como embolias periféricas, aneurismas, hemorragia subconjuntival, las lesiones de Genaway, ¿no? Fenómenos inmunológicos, todos estos están presentes como criterios menores. No pregunto muy específicamente esto, ¿okay? No les pregunto tan específico, porque es difícil memorizar todo esto, entonces no es tan productivo. Pero a mí me interesa que sepan que si hay fiebre, que si hay alguna predisposición, ya tengamos el cuidado de sospechar de una endocarditis infecciosa. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se basa en, básicamente, pedir unas pruebas complementarias adicionales al examen clínico del paciente, la anamnesis y el examen físico, ¿no? Cuando hay una enfermedad generalizada en el organismo, por ejemplo, una ITU alta, una neumonía, diabetes, no sé, normalmente vamos a pedir una serie de laboratorios, pero en el ejercicio médico no todos los estudios que pedimos
sirven para llegar al diagnóstico. Muchos de estos estudios son más bien para saber cómo está en general el organismo y si se necesita hacer algo adicional al tratamiento de una enfermedad. Entonces, en la endocarditis infecciosa, lo que nos sirve para específicamente llegar al diagnóstico de esta patología sería hemocultivo y ecocardiograma, ¿no? Obvio, vamos a pedir hemograma, creatinina, le vamos a hacer electrocardiograma, electrolitos en sangre. Podemos hacerle muchas pruebas de sangre, pero lo único que nos sirve para el diagnóstico es el ecocardiograma y el hemocultivo, ¿ya? La creatinina puede estar en 2 o en 3, pero eso no es criterio de endocarditis, ¿ya? Nos va a servir para, por ejemplo, saber la dosis del antibiótico que vamos a usar. Ahora, el paciente puede tener anemia secundaria a endocarditis, entonces vamos a tener que corregir la anemia, pero el hecho de tener anemia, por ejemplo, no es un criterio para endocarditis. Los estudios específicos para llegar al diagnóstico será el ecocardiograma y el hemocultivo, entonces se necesita sí o sí. Ahora, ¿qué es el ecocardiograma? Básicamente es una ecografía del corazón. Existen 2 tipos de ecocardiograma a nivel general, el denominado ecocardiograma transesofágico y el ecocardiograma transtorácico. Normalmente, ¿cuál será el que nos va a dar mayor detalle o es más sensible y específico? El ecocardiograma transesofágico. Pero si no tenemos ecocardiograma transesofágico a mano, porque sí se necesita un transductor especial, y tenemos un transtorácico, pues nos sirve, y mucho, bastante. Pero si dispondríamos de hacerle un transesofágico, el ecocardiograma, entonces preferimos usar el ecocardiograma transesofágico, ¿no? Ahora, el ecocardiograma no solo es para ver si hay valvulopatía, para ver si hay vegetación, también es importante para saber si ha provocado ya daño la endocarditis y qué tan grave es el daño, si es un daño leve, si es un daño grave. Para eso nos sirve. Es posible identificar entonces repercusiones que está teniendo a nivel del corazón, la endocarditis. Para eso hacemos el ecocardiograma, no solo para ver vegetación, sino también para ver qué o cómo está repercutiendo en el organismo. Acá tenemos imágenes. Por ejemplo, este es un ecocardiograma transtorácico. Lo que estamos viendo acá es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y esta es la válvula. Y como pueden observar, esto que estamos señalando con la flecha, que está blanquito y medio redondo, esa es la vegetación que está sobre la válvula mitral. Ahora vean cómo a veces la regla no se sigue cabalmente, ¿no? Yo les decía que la cara mitral suele ser la más afectada, pero en este caso es la cara auricular, ¿no? La cara ventricular era la más afectada, pero a veces se rompe la regla. Este es un ecocardiograma. Ahora, aquí le han puesto el Doppler, famoso Doppler color, y vean esta turbulencia. Esa turbulencia quiere decir que ha provocado daño esta vegetación y que se está produciendo una insuficiencia. Si se dan cuenta, aquí el brillo es más blanquito, ¿no? Y aquí es más blanco, pero acá miren, es un poquito más negrito. Ahí está la lesión valvular, ahí se ha destruido la válvula y por eso se está produciendo la insuficiencia mitral. Este sigue siendo ecocardiograma, pero este ecocardiograma es un ecocardiograma en 3D, ¿no? Acá estamos señalando con la flecha el aspecto de la vegetación sobre la válvula. Y esta es ya la pieza anatómica, porque pues sí, yo por lo menos viéndolo a simple vista, la insuficiencia es grave. Entonces, muy probablemente a este paciente pues lo han operado y le han tenido que cambiar la válvula de emergencia. Y acá está la pieza anatómica. Observen, esta es la vegetación y la que está provocando el daño de insuficiencia mitral. Eso es. Por favor, van a ir anotando listita. ¿Ya? Ahora. Doutor? Sim? Uma pergunta. No caso dessas vegetações que estão, no caso, por cima da válvula, la válvula vai se abrir, se cerrar novamente, ou esta vegetación produce un peso? La presencia de la vegetación puede provocar alteración en la apertura y en el cierre de la válvula, de por sí.
pero luego de curarse o luego de desprenderse del corazón, va a dejar secuelas, como decíamos, puede ser una insuficiencia mitral. Pero sí, la presencia de por sí de la válvula puede perjudicar directamente a que la válvula o no se abra bien o no se cierre bien. Entonces, si hay este defecto en abrir y cerrar las válvulas, ¿cómo vamos a detectar esto en lo electro? En un electro, ya ahorita les digo, depende. Si el proceso es agudo, lo más probable es que el electrocardiograma no tenga cambios, no se manifieste. Pero si el cambio es crónico y la enfermedad sobre la válvula es crónica o subaguda, el corazón, para adaptarse al daño subagudo, va a comenzar, por ejemplo, a dilatarse la aurícula, porque cuando hay insuficiencia valvular, o ya sea mitral o aórtico, la cámara previa comienza a dilatarse. Eso sí vamos a poder ver en el electrocardiograma. Pero ningún cambio electrocardiográfico es específico de la endocarditis infecciosa. Okay. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ustedes digamos que finalmente han llegado al diagnóstico de la endocarditis. ¿Ya? Se llegó al diagnóstico de la endocarditis y hay que iniciar el tratamiento, ¿no? De por sí, por ejemplo, el paciente viene con fiebre, escalofríos y digamos que les dice que tiene una prótesis valvular. Le han hecho el ecocardiograma y el ecocardiograma nos ha mostrado una vegetación. Ya se ha hecho el diagnóstico, ¿no? Obvio que le vamos a hacer un hemocultivo, pero el hemocultivo va a tardar 5 días. Entonces, si ustedes ya tienen el diagnóstico antes del hemocultivo, porque el hemocultivo, ¿para qué es? Para saber qué germen le está provocando la infección y para saber qué antibióticos vamos a usar. Pero si antes del hemocultivo ya sabemos que hay endocarditis infecciosa, entonces tenemos que iniciar un denominado tratamiento empírico, ¿no? Ese es el paso que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué significa empírico? Es dar un medicamento en base a la experiencia y en base a la probabilidad de que vamos a solucionar el problema del paciente. Entonces, por ejemplo, si ya hemos hecho el diagnóstico de la endocarditis y la presentación es leve clínicamente y la endocarditis está en una válvula nativa, entonces dicen que tendríamos que usar este tratamiento empírico, amoxicilina más gentamicina, ¿no? Luego sale el hemocultivo, sale el antibiograma, y si el antibiograma nos dice que el germen es sensible a esto, pues vamos a continuar con el tratamiento. Pero si nos dice que es mejor usar otro antibiótico, pues vamos a rotar a otro antibiótico, ¿no? Ahora miren, dice endocarditis en válvula nativa, pero con repercusión clínica grave. Entonces, en ese caso, hasta que salga el hemocultivo, podríamos estar usando la vancomicina. Y cuando ya salga el hemocultivo, vamos a hacerlo en base al tratamiento, en base al antibiograma, ¿no? Y así, hay casos frecuentes. Ahora, ¿cuál es el medicamento que ven que se repite con mayor frecuencia? Vancomicina. Vancomicina, ¿no? Entonces, en síntesis, cuando nosotros diagnosticamos endocarditis, según los criterios de Duke, hasta que aparezca el hemocultivo, lo que vamos a hacer es el tratamiento basado en vancomicina. Entonces, un antibiótico muy frecuente, empírico, para el endocarditis infecciosa es la vancomicina, ¿no? Y cuando ya salga el hemocultivo, pues podemos continuar o rotar. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Muy importante en estos casos. Pode crer. Pero, les reitero, no es tan frecuente, a pesar de que es frecuente en números, a nivel global no es frecuente la endocarditis infecciosa. Entonces, nuevamente, como ocurría en la fiebre reumática, más que curar, es mejor hacer prevención, en este caso profilaxis. Es decir, se puede evitar que se establezca una endocarditis infecciosa o por lo menos reducir la probabilidad. Pero la profilaxis no se hace en todos, ¿bien? Se tiene que identificar qué pacientes necesitan hacerse profilaxis.
Y acá entra otra vez una pregunta muy frecuente. ¿Qué pacientes, por ejemplo, los que tienen una prótesis valvular, es decir, le han hecho recambio de la válvula? Luego, una persona que ha tenido antes endocarditis infecciosa, vamos a hacer profilaxis. Personas con cardiopatías congénitas, también vamos a hacer profilaxis, ¿no? O aquellos que tienen, incluso son receptores de trasplante cardíaco, también vamos a hacer la profilaxis. Entonces, ya sabemos a quiénes vamos a hacer profilaxis, pero ¿y cuándo se hace la profilaxis? En la fiebre reumática, por ejemplo, vimos que se hace varios años, ¿no? Pero en este caso no vamos a hacer una profilaxis continua, sino que lo vamos a hacer en ciertas circunstancias. Si tenemos al paciente y que es parte de las personas que deberíamos de hacer profilaxis, se va a hacer la profilaxis en la siguiente situación. Cuando el paciente tenga que hacerse procedimientos dentales que implique el sangrado o la lesión del tejido gingival, o sea, de las encías. O dicho de otra forma, si el procedimiento dental implica mucho sangrado, hacemos profilaxis. ¿Cómo? Con antibióticos por lo menos 1 o 2 horas antes del procedimiento dental. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. En estas situaciones, antes se decía que si a los pacientes predisponentes a endocarditis infecciosa le teníamos que hacer endoscopía, le teníamos que hacer una cistoscopía, se debería de hacer una profilaxis. Pero eso ha cambiado. Ya no se recomienda realizar en procedimientos no dentales la profilaxis, porque se ha visto que la probabilidad de provocar bacteriemia es mínima, pero la manipulación dental con mucho sangrado sí que tiene mayor probabilidad de causar bacteriemia. Entonces, por eso se hace la profilaxis en esa situación. ¿Okay? Ahora, ¿con qué se hace la profilaxis? En acá, nuevamente, tenemos que ver si el paciente puede deglutir o no. Y tenemos que saber si es o no alérgico a los betalactámicos. Lo más frecuente que será un paciente que pueda deglutir y que no tiene alergia a los betalactámicos. Entonces, en este caso, le daremos amoxicilina. En los adultos, 2 gramos de amoxicilina antes de ese procedimiento dental. Con eso aseguramos que no haya bacteriemia y con eso aseguramos de que no se colonice si hay una endocarditis trombótica no bacteriana. Para los pacientes que son alérgicos a las penicilinas, ¿qué opción tenemos? Por ejemplo, le podemos dar acitromicina o claritromicina, es decir, macrólido le podemos dar al paciente con un tiempo igual al que les había comentado. Ya con eso reducimos drásticamente que se establezca una nueva o se establezca endocarditis infecciosa, o que si ya tuvo, pues que no se vuelva a repetir esto. ¿Bien? Entonces, nuevamente, ¿a quiénes se hace profilaxis? Es pregunta frecuente. ¿Con qué se hace profilaxis? Especialmente yo pregunto la profilaxis cuando sí se puede usar la vía oral. Suele ser una pregunta de examen, entonces eso sí tiene que aprender. La dosis sí es importante, no es difícil, 2 gramos de amoxicilina o 500 miligramos de acitromicina o claritromicina. Bueno, si tienen alguna pregunta o duda, bueno, nos vemos chicos para su examen directo. Van a ver la